Capítulo 7. Con las mañanas de examen en examen y las tardes ocupadas, inmerso en libros de texto para asegurarme de que bordaba dichos exámenes, la última semana de instituto se me escapó como arena entre los dedos. Antes de que pudiera darme cuenta, el curso había acabado. Éramos libres, no había más estudio. Estaba convencido de que había aprobado todos los exámenes y me esperaba un verano interminable de lecturas que me transportarían a otros mundos. Tiempo para invocar de nuevo la inspiración para mis dibujos. Aventuras en bicicleta y días eternos en la playa con Nico y... Durante un segundo estuve a punto de conseguir olvidar que seguías con nosotros. Tus padres aún no habían dado señales de vida, o al menos a mí no me habían llegado. Imaginaba que se habían puesto en contacto con los míos, pero ellos seguían haciendo como si nada. Pasaban los días con total normalidad, comportándose como si hubieras vivido siempre con nosotros y no hubiera nada de extraño en que llevaras casi 2 semanas bajo nuestro techo. Hasta yo empezaba a acostumbrarme, dado que el estudio me había absorbido de tal manera que la mayor parte del tiempo ni siquiera era consciente de qué estaba ocurriendo o a quién tenía a mi alrededor. Únicamente notaba tu presencia por las noches. Cuando cerraba los libros, desconectaba, me iba a la cama y apagaba al fin el cerebro casi marchito tras horas y horas de memorizar datos y fechas que olvidaría antes de que comenzara el próximo curso. Ahí estabas tú. Solías acostarte antes que yo. Debías estar de pie a las 6, listo para marcharte al campo con mi padre, y yo aprovechaba al máximo el silencio de las horas en las que la casa dormía para dar un último repaso a la asignatura del examen que me tocaría al día siguiente. Pero esas noches, cuando terminaba, no solo me costaba dormirme por el estrés y la presión de las notas. Eras tú quien me mantenía en vela, a veces durante horas, tanto en el momento de acostarme como cuando me despertaba en plena noche con la vejiga a punto de explotar. Ahí estabas tú, siempre, con esa respiración casi inaudible y esas ondas desordenadas y esa piel tersa y suave, o eso suponía. Seguía sin ser consciente de qué era lo que me causaba tanto interés, qué era lo que tenías tan especial como para vivir tantas horas en mi mente, pero supongo que por ahorrarme el sufrimiento de darle demasiadas vueltas solía atribuirlo a la situación de tus padres que seguía intrigándome. Aunque en el fondo debía de saber que aquello no era, ni de lejos, lo que más me preocupaba. Todos nos engañamos a nosotros mismos de vez en cuando, quizá para tratar de hacernos la vida más fácil. La mayoría de las noches te veía girarte y agitarte en tu colchón, y a veces la luz débil de las farolas de la calle se derramaba por la habitación y te iluminaba parte del rostro y revelaba tus ojos como platos. Otras, hartos, supongo, de no poder conciliar el sueño, directamente te estirabas hacia el escritorio para coger el móvil y lo hojeabas durante un buen rato, hasta que al fin caías rendido, lo que habría dado por saber qué protagonizaba tus pensamientos. La mañana que habíamos planeado todos ir juntos a la playa, yo no había dormido más de 2 horas. Amanecí como si la noche anterior hubiera pillado la peor cogorza del universo y ahora estuviera sufriendo las consecuencias. O eso imaginaba yo. La verdad es que por entonces no había estado en demasiadas fiestas ni había bebido lo suficiente como para saber qué se sentía al levantarse con resaca. Y el despertar fue la guinda del pastel. A Nico se le había ocurrido la estupenda idea de tirar piedrecitas a la ventana de mi cuarto a las 8 de la mañana para que pudiésemos marcharnos antes de que abrasara demasiado el sol, según nos explicó luego. Lo único que me animó a salir de la cama fueron las ganas de bajar al jardín y asesinarlo. Eso, y que recordé a los pocos minutos de abrir los ojos que era oficialmente el primer día de vacaciones, lo que significaba que al fin iba a pisar la playa. Aunque asesinarlo seguía siendo el motivo principal. Tu amigo me está empezando a caer más o menos bien, pero si no se lo dices tú que deje de tocar los cojones, le tiro uno de los libros por la ventana. ¿Para un día que me da libre tu padre, macho? Gruñiste mientras le dabas la espalda a la ventana y te volvías hacia mí. Te llevaste el antebrazo a la cara para cubrirte los ojos y suspiraste. Antes de que pudiera responderte, Bea gritó desde el otro lado de la puerta aporreándola. «¡Venga, marmotas, que hoy no he quedado con nadie por algo!» Empezaba bien el día. La playa quedaba a algo menos de 1 hora de nuestra casa, y parte del encanto de planear pasar un día allí, al menos para mí, recaía en el propio trayecto. Siempre que íbamos por nuestra cuenta, sin padres, lo recorríamos en bicicleta. Primero atravesábamos las calles de la urbanización, que parecían no haber despertado aún, excepto por el compás de los aspersores, que jugaban con las luces y las gotas para componer arcoíris sobre los jardines recién cortados de los vecinos. Después, pedaleábamos durante una media hora a lo largo de la gran carretera, bajo la sombra intermitente de las palmeras que la bordeaban. Y por último, brincábamos entre los baches de la senda salvaje, y casi siempre desierta, que conducía a una pequeña cala casi desconocida para las masas de extranjeros que solían llegar al pueblo en avalancha cada verano. Aquel día, ese último tramo estaba, además, repleto de florecillas blancas que parecían darnos la bienvenida. «¿Todo bien, monito?», me preguntó Bea, disminuyendo la velocidad hasta que nuestras bicis quedaron en paralelo. Me había quedado atrás observando las flores, embelesado por su belleza inocente. Monito. Así era como me había llamado durante toda mi infancia.
Hacía tiempo que no la oía pronunciar ese mote que tanto había detestado de pequeño. En ese momento, sin embargo, lo sentí como un hormigueo, como un intento de acercamiento, como una caricia fraternal. Llevaba años sin salir allí con Bea, desde que un verano de repente decidió que odiaba la playa, que la arena le resultaba repugnante, que ponerse morena era de horteras y que prefería pasarse las vacaciones de tiendas con sus amigas. En el fondo, yo sabía que era imposible que le hubiera dejado de gustar de la noche a la mañana el lugar donde mejor lo habíamos pasado siempre. Estaba seguro de que todos esos cambios se debían tan solo a la influencia de sus amigas, pero, a decir verdad, yo no me había esforzado demasiado por lograr que cambiara de opinión. Desde hacía un tiempo prefería ir solo o con Nico, aunque muy, muy dentro de mí, y a pesar de no compartirlo nunca con nadie, a veces ni conmigo mismo, me entristecía haber perdido uno de los hábitos más preciados de nuestra infancia. La adolescencia, haciendo de las suyas una vez más. Una enfermedad tan poderosa como para disolver un vínculo entre hermanos. Entonces, al verla pedaleando junto a mí entre las flores, con el pelo del mismo tono calabaza que el mío al viento, noté que se me dibujaba una sonrisa nostálgica, pero seguía cauteloso. Era extraño el modo en que tu presencia parecía unirnos y separarnos a la vez. «Todo bien», respondí. Ella me devolvió la sonrisa, asintió y aceleró de nuevo. Al pensar en ti y en mi hermana, durante un instante se me pasó por la cabeza volver a arrimar mi bici a la suya y preguntarle en voz baja qué había pasado con Hugo, por qué no había vuelto a quedar con él ni a llamarlo desde la noche de la peli. Tratar de acercarme a ella, que me dejara entrar en su mundo una vez más, pero preferí no arriesgarme a arruinar el primer día de las vacaciones. Cuando llegamos a la cala, oí las notas animadas de una canción que desconocía a lo lejos y me sorprendió ver que ya había un grupito de gente allí en la orilla. Un muchacho bajito pero corpulento con un bañador de flores que le llegaba a las rodillas y un flequillo tan azul que llamaba la atención desde la distancia. Parecía estar bailando con una chica que llevaba una camiseta de tirantes negra con una calavera y una coleta morena con los costados rapados. A su lado, desvistiéndose, había un último chico esbelto y de tez morena, con el flequillo marrón claro casi a la altura de las orejas y la raya en medio, lo que podría haberle conferido un aspecto de empollón si no hubiera sido por el slip rosa que reveló al bajarse los pantalones y que se le pegaba al cuerpo casi como una segunda piel. Un destello del sol en el pendiente que le colgaba de la oreja derecha me deslumbró y me hizo desviar la mirada justo cuando decías: «Uf, no querréis poneros cerca de esos, ¿no?» Miraste a mi hermana con una sonrisa de superioridad desconcertante. Menudas pintas. Durante un instante estuve a punto de seguirte el rollo, de reírme contigo con el único propósito de atrapar tu atención y robársela a mi hermana, pero entonces caí. ¿Cómo te atrevías a decir algo así después de lo que habíamos hablado la primera noche que habíamos dormido juntos en mi cuarto? ¿Debía tomarme aquello como la confirmación de que había sido solo cosa del alcohol? Por suerte no me dio tiempo de ahondar en el asunto. Nico, que no había oído tu comentario, alzó la mano ajeno a todo y la agitó hacia el chico del slip, que le devolvió el saludo con una sonrisa resplandeciente. «¡Ay, pero si es Paul, el de la Biblia!», dijo mirándome. Al ver mi expresión de desconcierto añadió: «Oh, claro, que tú no lo has conocido aún. Llegó hace un par de días, está de prácticas o algo así. No me enteré mucho porque solo podríamos hablar susurrando, claro, pero parece muy majo, ya te lo presentaré». Asentí aliviado por la facilidad de Nico para relajar el ambiente sin ser consciente siquiera, y todos reanudamos la marcha hasta el lugar en la orilla en que Bea y yo teníamos pensado ponernos desde el principio, lejos de aquel grupo de todos modos. Aparcamos las bicicletas donde siempre, junto a una roca alargada que se alzaba en uno de los extremos de la orilla como una torre vigía, con un gran pino en lo alto del que el lugar tomaba su nombre, y soltamos todo lo que llevábamos deprisa y corriendo para zambullirnos cuanto antes. Nico gritaba y daba zancadas hacia las olas, seguido por ti, que te volviste sin dejar de trotar para lanzar la camiseta donde habíamos dejado las mochilas. Yo, algo más lento, quedé una vez más hechizado por los juegos de luces y sombras en tu vientre, y cuando giré la cabeza hacia la derecha para comprobar si Bea nos seguía, me sorprendí al encontrar que estaba justo a mi lado, mirándome muy fijamente con un gesto suspicaz, como de haber entendido por fin algo que hasta entonces no había terminado de encajar en su mente. Bajé la vista al instante, ruborizado, aún sin llegar a ser consciente del todo del motivo por el que debía estar avergonzado, y eché a correr hacia el agua. Me lancé de cabeza, me sumergí hasta rozar el fondo con el torso y buceé aguantando la respiración durante lo que me parecieron varios minutos. Me sentía humillado, como si Bea se hubiese adentrado en pensamientos que ni siquiera yo había desentrañado aún y los hubiera descifrado al instante. Cuando no pude más, salí a tomar aire desde donde no se hacía pie y os vi a todos jugando en el rebaje, dejándoos llevar por el oleaje y revolcándose en espuma como niños. Decidí que no le daría importancia mientras mi hermana no lo hiciera. Quería disfrutar del día, de una de las pocas ocasiones, desde mi infancia, en la que me sentía parte del grupo. Volví con vosotros dispuesto a dejar las preocupaciones en el fondo del mar.
Más tarde, tumbados en las toallas, dejando que el sol tostara nuestras pieles con el murmullo del mar de fondo, levanté la cabeza y, al veros a todos con los ojos cerrados junto a mí, una calma inesperada me anegó los pulmones. Había vuelto a hacer planes con mi hermana. Nico, aunque me quejara constantemente de él, era el mejor amigo que podía pedir. Y tú, a pesar del comentario desafortunado, llevabas un día entero sin tratarme como a un ser inferior. Me parecía que estaba todo bien, me sentía en paz. Una sensación que no visita a menudo a los enfermos de la adolescencia. Noté que alguien me sacudía el brazo y abrí los ojos de inmediato para encontrar un resplandor cegador e hiriente. Tras unos segundos me acostumbré al fin a la luz radiante del sol y apareció ante mí un Nico amarillento que me susurraba: «Bella durmiente, me voy al agua. Vente conmigo, que te vas a achicharrar». Para entonces estaba ya estirándome del brazo, casi arrastrándome por la orilla. «Va, si no vienes te vas a quedar más solo que la una, que estos dos se han pirado a pasear», añadió con un tono pícaro, flexionando los dedos a modo de comillas. Una especie de interruptor minúsculo oculto en algún lugar de mi interior se accionó al oír aquello. Una palanca que activaba una emoción que aún no conocía. Sentí algo descolocado de repente, revuelto, casi punzante, injusto. Fingí estar aún soñoliento y le dije a Nico que fuera sin mí, que luego lo alcanzaría. Me pregunté por qué os habríais marchado solos, perfectamente consciente en realidad de la respuesta. Empezaba a pensar que tendría que haberle preguntado a Bea por Hugo de camino a la playa, crear una situación incómoda y tensa entre vosotros. Una vez me hube cerciorado de que Nico estaba a su bola, buceando a lo lejos, me levanté y comencé a recorrer la orilla, decidido a encontraros y a quedarme junto a vosotros como una lapa, a entrometerme en la conversación que estuvierais manteniendo, a cortaros el rollo sin reparos. No puedo permitir que sigan conociéndose a solas, pensaba mientras rodeaba montículos de rocas, esperando encontrarlos al doblar cada una de ellas. Que un tío tan poco fiable como Zeus seduzca a mi hermana, con lo ingenua que es. Llegué a la zona de los acantilados, al extremo de la playa. Nada. Allí no había nadie. Tengo que hacer algo. Tengo que convencerla de que Hugo es mucho mejor partido. Han pasado una mala racha y ya está, pero no puede traicionar a su novio con un capullo cualquiera. Metí los pies en el agua y continué bordeando los acantilados escarpados. Entre escollos, cuevas y orillas diminutas, podía llegarse a la siguiente cala. Quizá habíais paseado hasta allí, pensé. Seguí caminando. Tengo que protegerla. Oí un ruido que provenía del interior de una de las cuevas, pero no le presté demasiada atención. Lo atribuí al eco de alguna ola. Otro ruido. Entorné los ojos. Esperé a que se me adaptara la vista y allí, entre la oscuridad de la cueva, divisé dos siluetas entrelazadas. Se rodeaban con los brazos, se devoraban con los labios, y, conforme mis ojos se acostumbraban del todo a las sombras, el naranja de la melena de mi hermana y los mechones oscuros y aún mojados que te caían por la frente se volvieron del todo visibles. La escena me paralizó. Al parecer, el interruptor que había sentido momentos antes podía alcanzar una nueva posición, un extremo que hasta entonces no había conocido. Tengo que salir de aquí.